El doctor Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, ha dedicado unos minutos para atender a la prensa. Alcalde, bienvenido, es un gusto tenerlo acá y queremos que en primera instancia nos hable de lo que significa para ustedes, los alcaldes de ciudades capitales del país, esta reunión que se realiza hoy en la ciudad de Manizales. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por esta oportunidad. Pues yo creo que esta cumbre es muy importante porque yo creo que realmente es la primera que hacemos a gran escala de alcaldes de ciudades capitales, porque lamentablemente el año pasado hubo dificultades con las capitales, pero ahora sí decidimos activar esa relación y esa coordinación entre las ciudades capitales de Colombia, porque tenemos temas que estamos enfrentando cada uno que tal vez tienen expresiones diferentes, pero que se relacionan con los mismos problemas. Temas de seguridad, temas de medio ambiente, temas de migración, entre otros. Y trabajando juntos entre las ciudades seguramente podremos apoyarnos, ayudarnos, tener mejores herramientas, conocer mejores experiencias, que nos permitan ser más eficaces para enfrentar esos retos que la ciudadanía de las diferentes ciudades está esperando que enfrentemos de manera efectiva. También creemos que es importante que las ciudades capitales nos organicemos para tener una voz unificada en la medida de las posibilidades en temas que son críticos que está viendo el país hoy, temas que tienen que ver con seguridad, como les mencionaba. Lo que pasa en seguridad, seguramente cada ciudad tiene una expresión de sus problemas de seguridad, pero lo que está pasando a nivel nacional nos está afectando a todos. El hecho de que Colombia hoy tenga tal vez una capacidad de producir cocaína o una producción de cocaína que es 7, 8, hasta 10 veces mayor a la producción de cocaína en la época del cartel de Medellín y del cartel de Cali, eso afecta a las ciudades, eso alimenta las redes criminales en las ciudades, alimenta las bandas delincuenciales y genera problemáticas de violencia. Ese es un caso donde tenemos que trabajar juntos y coordinarnos para tener una voz frente al gobierno nacional, eh, buscando tener, digamos, una cooperación que permita enfrentar ese reto de seguridad que muchas ciudades del país están enfrentando. Otro caso importante es lo que tiene que ver con la salud, por ejemplo. En salud, ustedes saben que más allá de la discusión de la reforma que hemos tenido en los últimos 2 años, el sistema de salud en este momento está en crisis y esa crisis está teniendo expresiones a nivel territorial donde las alcaldías tienen una responsabilidad. La dificultad con el acceso a medicamentos, el aumento de las tutelas, el aumento de las PQRs en las EPS que están intervenidas y las que no están intervenidas en muchos casos también. Nos obligan a coordinarnos entre todos y a trabajar para hacer un monitoreo que ponga los derechos de la ciudadanía en un punto obviamente prioritario y que no nos dediquemos, digamos, a unas discusiones a veces ideológicas sin pensar en cómo resolvemos el problema que está viviendo la ciudadanía, que en muchos casos, por ejemplo, personas con enfermedades de alto costo, con enfermedades crónicas, hoy está teniendo graves dificultades para acceder de manera oportuna a sus medicamentos. Entonces tenemos que organizarnos, ese es otro frente donde obviamente tenemos que trabajar. Y también, pues, Asocapitales ha sido históricamente y debe volver a ser una herramienta de cooperación entre ciudades, donde Bogotá pueda aprender, por ejemplo, de otras ciudades con cosas que están haciendo y son eficaces para enfrentar problemas de manejo de residuos, de manejo de temas ambientales, de manejo de transporte. También Bogotá eventualmente podrá aportar su experiencia para otras ciudades. Es un tema de cooperación, yo creo que es el objetivo también que tenía Asocapitales originalmente. Tenemos que devolverle esa vocación como asociación. Entonces esta cumbre que ha convocado nuestro querido alcalde Jorge aquí en Manizales es la oportunidad para reactivar ese trabajo conjunto entre ciudades. Entonces le agradecemos mucho a él, a todo el equipo de la alcaldía de Manizales, a todos los habitantes de esta gran ciudad que nos alegra poder visitar, porque creo que esto va a significar un punto de quiebre en el trabajo conjunto entre las ciudades capitales de Colombia en este periodo para que nos organicemos mejor y podamos trabajar y cooperar de manera eficaz. Manizales. Para nadie es un secreto la desconexión que sí que existe hoy por parte del gobierno Petro hacia ustedes, los alcaldes. Esto se volvió prácticamente un rifirrafe. Este será el abrebocas en este encuentro de alcaldes para hacer un gran bloque y, digamos, buscar una interlocución mucho más directa y abierta para toda esta cantidad de proyectos que están parados en el país. Pues mire, Carlos, yo creo que
sí ha sido desafortunada la actitud del presidente de la República, en cierta forma con una especie de doble estándar frente a la democracia, porque el presidente de la República habla de respetar el mandato popular que significa su elección como presidente y lo respetamos, pero también debe respetar el mandato popular que tienen los alcaldes del país, que son elegidos por la ciudadanía y que reflejan una intención de la ciudadanía de una apuesta en sus ciudades con diferentes proyectos. Y eso parece no respetarlo. Entonces hacemos un llamado a una cooperación y estamos dispuestos, creo que es una obligación que tenemos como alcaldes y que tiene el gobierno nacional de coordinarse entre nación y distrito. Tenemos que coordinarnos, tenemos que trabajar conjuntamente, respetando la diferencia, respetando esos mandatos, buscando, ojalá, llegar a acuerdos. Entonces esperamos que quede atrás esa pugnacidad, ese ataque por posiciones diferentes y más bien una construcción colectiva que lleve a que le respondamos al ciudadano, que es el que está esperando soluciones. El ciudadano necesita que haya seguridad y que se coordinen todos los responsables de la seguridad. Necesita que el sistema de salud funcione y que se coordinen todos los responsables del nivel territorial y del nivel nacional y de los actores obviamente del sistema. Entonces, esta reunión de hoy seguramente será una oportunidad para que definamos algunos temas prioritarios en los cuales queremos abrir un canal de diálogo con la nación, pero pensando de esa forma, pensando en que así como tenemos que respetar lo que significa la legitimidad nacional del gobierno, exijamos el respeto por la legitimidad de los gobiernos locales. Buenas tardes, ya. Viene usted hablando de seguridad, que la gente necesita seguridad. ¿Tiene alguna estrategia para precisamente enfrentar ese problema de seguridad que tiene en su ciudad? Y también otro tema es el del agua. ¿Cuándo los colombianos, los bogotanos van a poder tener alguna solución con este tema? Bueno, a ver, en el tema de seguridad, primero yo les mencionaba, aquí en seguridad hay que entender que hay una corresponsabilidad. Los alcaldes tenemos una responsabilidad y no la podemos evadir, ni la vamos a evadir. Necesitamos coordinarnos bien. En el caso de Bogotá, venimos coordinando bien con la policía tiene retos, por ejemplo, de pie de fuerza. Bogotá tal vez tiene hoy un pie de fuerza que puede ser 3.000 o 4.000 efectivos menos de lo que tuvo hace más o menos 12 o 14 años, siendo que hoy tenemos una población significativamente mayor, digamos. Bogotá tenía tal vez un pie de fuerza superior a 18.000 efectivos hace 12, 13 años y no había ocurrido todavía, por ejemplo, la migración de más de 1 millón de personas que llegó a Bogotá. Hoy tenemos 3.000 menos y más población. Eso es un reto para la policía, no es fácil y nosotros no tenemos la función como alcaldes de tener policía. Podemos apoyarla y lo que estamos haciendo, pero necesitamos también un apoyo nacional en fortalecimiento de pie de fuerza que seguramente no se logrará de la noche a la mañana porque eso toma tiempo, pero las ciudades tienen que recibir, creo yo, un fortalecimiento. En la estrategia que tenemos también está un componente importante de tecnología. Bogotá aumentó en este periodo su presupuesto para seguridad en cerca de un 50% en el periodo completo en comparación con el presupuesto de seguridad de la administración anterior. De pesos en seguridad que se van a invertir. Consideramos que eso debe ir destinado a mejorar los equipos de la policía, donde estamos trabajando ya, las capacidades de la policía, a mejorar la tecnología, las cámaras, por ejemplo, tener mejores herramientas. Por ejemplo, ya se están instalando en Bogotá las cámaras LPR que permiten detectar placas. Eso es un avance importante. Medellín las tiene hace varios años. Creo que muchas ciudades tienen que seguir ese camino porque es una herramienta poderosa para la seguridad. Estamos hablando de cómo, por ejemplo, trabajar en proponer fórmulas de reforma legal que nos permitan llevar a que, como la tecnología ha avanzado tanto, nos permite, por ejemplo, tener herramientas para identificar personas en zonas donde ocurren delitos, tenemos que avanzar en una legislación que nos permita actuar, recopilar esa información, contrarrestarla con la información de la registraduría y de esa forma actuar frente a los delincuentes. Tenemos que dar la discusión porque esos son mejores herramientas. Entonces, en Bogotá estamos trabajando en esos frentes: tecnología, capacidades de la policía, información, trabajo con las comunidades. Es fundamental trabajar en las redes de apoyo a la policía, taxistas, vigilancia privada, juntas de acción comunal. Nosotros hemos venido reconstruyendo esa relación que se había roto en cierta forma entre la ciudadanía y el gobierno. Estamos reconstruyendo la relación también entre las autoridades. Nosotros encontramos una ciudad donde por un lado estaba la policía, por otro lado la administración distrital, por otro lado la fiscalía, por otro lado el ejército, y así no vamos a ser eficaces en la lucha contra el delito. Entonces, ahí hemos tenido unos resultados. Bogotá, por ejemplo, este año está reflejando una caída de la extorsión comparado con el año pasado.
Todos los delitos de hurto han caído este año comparados con el año pasado. Hay quienes nos dirán, ¿el hurto tiene un subregistro significativo? Es posible, sí es posible el hurto a personas, pero hay casos de hurto que no tienen subregistro tan grande. Por ejemplo, el hurto de vehículos. Una persona que le roban su vehículo denuncia. Entonces, ahí hay una caída de más del 40% en casos de denuncia de hurto de vehículos en Bogotá en el primer trimestre de este año en comparación con el año pasado. Hemos tenido un reto en seguridad en lo que tiene que ver con homicidios, pero ya vemos una tendencia a revertir ese crecimiento a partir del mes de más o menos septiembre, octubre del año pasado. Llegamos a un pico de 128 homicidios en el mes de septiembre, en el mes de febrero fueron 77, entonces esperamos mantener esa tendencia para que este año logremos recuperar la tendencia histórica de reducción del homicidio en Bogotá, pero parte de eso tiene que ver con enfrentamiento entre bandas. Más del 50% de los homicidios de Bogotá son producto de casos de sicariato, de enfrentamiento entre bandas, ajuste de cuentas, que es el reflejo de la presencia de organizaciones criminales dedicadas en muchos casos al tráfico de drogas que están compitiendo por espacios y en esa competencia generan violencia y cometen hechos como los que ustedes han conocido en los medios. Frente al tema del agua, perdón que me extendí, el tema del agua. Pues mire, yo les cuento aquí a ustedes lo que hemos vivido en Bogotá ya casi un año, desde abril del año pasado. Bogotá tuvo el año con menores afluencias, con menor agua que entrara al sistema de abastecimiento de agua a la ciudad el año pasado en los últimos 60 años, más o menos. Fueron 2 años de sequía y particularmente el 2024 fue el más seco en los últimos 60 años. El sistema de Bogotá depende de 3 fuentes. La que se vio afectada por esa sequía es la principal, que es el sistema Chingaza, que ha surtido el 70% del agua a Bogotá. Gracias a las medidas que tenemos hoy implementadas, a pesar de que el año pasado, 2024, fue el más seco en la historia, tenemos más agua que a principios del 2024, estamos mejor, tenemos cerca del doble, inclusive más del agua, 120% más agua en el sistema Chingaza que teníamos hace un año. Vamos por buen camino y si las afluencias a ese sistema en estos últimos días de marzo y los primeros días de abril marcan la tendencia en un nuevo año hidrológico, estaremos con posibilidades de, ojalá, levantar la medida definitivamente de racionamiento. Ahora, la solución del problema de agua es posible, dependerá de las tendencias que tengamos en las próximas semanas, básicamente, que por ahora van bien. Como le digo, tenemos hoy tal vez 63, 64 millones de metros cúbicos de agua más en el sistema que hace un año. Si esa tendencia se mantiene en los próximos 15 a 20 días, podremos tomar una decisión de cambiar el racionamiento o de levantarlo inclusive. Ahora, esa no es la solución de fondo. El racionamiento fue una medida de choque en una coyuntura muy compleja que vivimos del año 2024-2023. La solución de fondo requiere otras cosas que ya estamos trabajando. Por ejemplo, traer más agua de otro agregado, no tanto de Chingaza. Este año hemos avanzado en eso, el agregado norte, el río Bogotá. Por ejemplo, aprovechar aguas tratadas. Bogotá ya puede en su planta de tratamiento proveer entre 2 y 3 metros cúbicos de agua por segundo de agua tratada para usos como por ejemplo puede ser para obras públicas, para construcción. Ya tenemos esa capacidad, estamos esperando que la CAR nos dé la autorización para poder utilizar esa agua. Otro caso, digamos, importante es avanzar en las aguas lluvias. Estamos avanzando en las aguas lluvias, explorar la posibilidad de avanzar en nuevas digamos, obras de infraestructura que bien pueden ser en Chingaza, bien puede ser el agregado norte o en el agregado sur de Sumapaz. Eso se evaluará y se discutirá obviamente con las autoridades ambientales para escoger la mejor opción, pero Bogotá tiene ya un proceso de construcción de la solución de fondo que esperamos tener definida este año, digamos, como ese cúmulo de soluciones, porque no será una, serán varias, que permita que la ciudad avance hacia la solución ya no del problema de este año y del año pasado, sino para que los próximos 50 años no se repita una situación como la que vivimos. Salud, con la entrega de medicamentos ha sido una problemática en todo el país, en este caso en la capital. ¿Cuántos usuarios son los afectados? Y asimismo, pues, ¿cuál sería el llamado que usted haría también al Ministerio de Salud en este caso para que entre a intervenir y bueno, y se logre solucionar esto lo más pronto? Bueno, ayer instalamos una mesa precisamente de trabajo permanente que vamos a tener entre la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Salud, la Personería Distrital, la Contraloría Distrital, también participó la Defensoría del Pueblo, estuvo presente en la reunión también el Viceprocurador General de la Nación, y la idea de esa mesa es precisamente hacer un seguimiento día a día de la situación del sistema de salud.
Ahí vamos a revisar. En Bogotá, digamos, hay una discusión porque nosotros no tenemos identificado un riesgo de desabastecimiento per se de medicamentos, pero sí una dificultad para que sean entregados los medicamentos a los pacientes, por diferentes razones, por lo que está pasando con Audipharma, por ejemplo, pero Capital Salud, que es la EPS del distrito, que tiene más o menos 1 millón de afiliados, no tiene eventualmente cuentas significativas pendientes con los proveedores de medicamentos. Entonces no hay razón para que a sus pacientes no les entreguen, pero la dificultad eventualmente de el flujo de los recursos en el sistema ha llevado a que no haya un acceso oportuno en muchos casos. Entonces hemos visto un aumento de las tutelas y hemos visto un aumento de tutelas que no son acatadas por eventualmente, por ejemplo, EPS. Y eso lo vamos a hacer seguimiento para presentar la información, para tomar medidas. La personería va a liderar un poco desde el punto de vista de los derechos, obviamente, como le corresponde en su función de los pacientes, pero lo va a hacer con la Secretaría de Salud. Montamos un sistema también de monitoreo con 14 indicadores que vamos a actualizar permanentemente en tiempo real, que le hace seguimiento a las PQRs de las EPS en Bogotá, le hace seguimiento también eventualmente a el estado, digamos, la situación financiera reportada por las EPS en Bogotá, y de esa forma también visibilizar la situación del sistema. A nosotros nos interesa visibilizar lo que está pasando, contarlo y trabajar en lo que nos corresponde para reducir el riesgo de que las personas que hoy están teniendo dificultades, particularmente como mencionaba hace un rato yo, pacientes de alto costo, pacientes con enfermedades crónicas, no vean afectada su salud o pongan en riesgo su vida, inclusive por cuenta de la falta de oportunidad de acceso a medicamentos. Bogotá, siendo uno de los mayores aportantes a las capitales, y entonces su voz es muy importante en qué momento se perdió el norte que ustedes ahora piensan retomar y cuáles son las prioridades que usted ahora dijo que vamos a retomar. Pues mire, yo creo que el año pasado, pues ustedes lo pueden, digamos, evidenciar, no fue relevante la discusión que planteó Capitales. Y debe ser relevante porque las ciudades, en la mayoría de temas que he mencionado yo aquí, en seguridad, en salud, tenemos una voz, tenemos una posición, tenemos una responsabilidad y tenemos obviamente la obligación de actuar con base en esa responsabilidad y de organizarnos. Y eso no ocurrió, hay que decirlo. Y en parte yo siento que el gobierno nacional, en cierta forma, ha sido irrespetuoso de lo que representan los mandatos populares a nivel local, porque no nos hemos organizado. Aquí no se trata de armar una pelea con la nación, no, pero sí de que respeten lo que significa las autoridades locales, lo que representamos, la responsabilidad que tenemos. Entonces la idea también es recuperar eso, que en una discusión interna el año pasado pues se perdió un poco el esfuerzo que se venía haciendo desde antes, recuperarlo y trabajar en los frentes que yo le mencionaba hoy. Salud, seguridad principalmente, esos nos parece que son claves, y la cooperación entre ciudades. Yo creo que hay muchísimas cosas que siempre en los diálogos que tenemos entre nosotros uno conoce, le dice a un alcalde, mire, yo he hecho este esfuerzo para enfrentar este problema. Entonces, Bogotá puede aprender de eso, así como Bogotá eventualmente puede ayudar a otras ciudades. Entonces, las prioridades para mí hoy, seguramente vendrán muchas más, serán seguridad, será salud, por ejemplo, será el respeto por la autonomía territorial que debemos exigir que ocurra. Aquí no puede llegar la nación a invadir competencias que no le corresponden. Tenemos que articularnos y respetar las competencias y el escenario que tiene cada uno y también coordinarnos y apoyarnos, como les decía, porque las ciudades tenemos mucho que aportar y mucho que aprender, y en un escenario como Capitales, un escenario como esta cumbre, es perfecto para que compartamos experiencias e iniciemos trabajos conjuntos. Cerramos sobre la consulta popular que convocó el Gobierno Nacional y segundo, ¿cómo lo recibe Manizales? Bueno, mire, yo creo que la consulta pues es algo que está contemplado en la Constitución, y obviamente hay que respetar, y yo soy totalmente respetuoso de las iniciativas que en el marco de la Constitución se proponen para plantear eventualmente consultar a la ciudadanía sobre temas de interés nacional. Entonces es respetable, obviamente, y creo que hay que destacar que busquen canales institucionales, constitucionales, para consultarle a la ciudadanía sobre su posición frente a diferentes temas. Frente al tema Manizales, pues estoy muy contento de estar en Manizales, quisiera tener la oportunidad de quedarme más tiempo en Manizales, obviamente, pero es muy difícil, pero
pues como lo presentó Jorge en su introducción, Manizales es un referente en muchos frentes. Es una ciudad que ha demostrado, digamos, ser innovadora, un empuje particular, lo que significa, por ejemplo, el hecho de ser una ciudad con menor desempleo, con mayor formalidad, lo que significa como un centro cultural de educación, de formación, es algo que para nosotros en Colombia todos creo que es un referente y por eso me alegra mucho estar aquí y me alegrará también seguir trabajando con Jorge y su equipo para ver cómo compartimos experiencias que le puedan servir también a Bogotá.